Hoy vamos a hablar de un tema que me parece bastante importante tratar y es si existen o no cerebros de hombre y cerebros de mujer. Bueno, el porqué de hablar de ese tema, ¿no? Porque a lo mejor algunas personas decís, hombre, es obvio que no, o qué tiene esto que ver con un canal de feminismo. Bueno, pues es por todo el tema trans, ¿vale? Todo esto enmarcado siempre desde la abolición del género. Entonces, bueno, pues una de las cosas que defienden para explicar el por qué hay personas que sienten que son del sexo contrario al que nacen, dicen que es porque su cerebro, pues por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar del caso de una transfemenina, pues que es un cuerpo de hombre y es un hombre, pero que su cerebro era de mujer. Eso es lo que dicen, ¿no? Y entonces por eso en realidad siempre se sintió mujer. Vale, entonces esto sería una de las posibilidades, ¿vale? Pero luego estaría también muy relacionado, y por lo que sería muy interesante hablar de este tema, es el si hay un determinismo biológico para que nos gusten las cosas que nos gustan o para que se nos den bien las cosas que se nos dan bien, ¿no? Es decir, si lo que llamamos roles de género tiene algo que ver con nuestra anatomía, ¿no? Nuestra fisiología, nuestro funcionamiento más biológico. Vale, entonces, bueno, pues ya directamente voy al grano. No existen cerebros de hombre y de mujer. ¿Vale? Entonces, os voy a poner de todas maneras aquí abajo links con artículos sobre este tema. Entonces, bueno, pues es muy importante saber que hay muchísima más diferencia entre dos individuos cualesquiera, que pueden ser, por ejemplo, entre dos mujeres entre sí mismas, hay más diferencia entre ellas dos que la que pueda haber entre hombres y mujeres, porque la diferencia entre un individuo y otro es enorme, ¿vale? Y por tanto, cuando dicen que el cerebro típico de una mujer es de una manera, lo que hacen es coger la media de un montón de datos que en realidad tienen una desviación muy grande entre esos datos. Es decir, tú puedes tener, imaginaos, ¿no? Si esto fuese un tema numérico, pues tienes un 2, un 14 y un 54. Entonces haces la media y dices, mira, pues la media sería esta. Ya bueno, pero ¿hasta qué punto eso es representativo, no? Y además es muy interesante y muy importante tener en cuenta un tema que lo mencionan y muy bien explicado además en el libro de Mentiras científicas sobre las mujeres, que lo tengo, no lo sé, con el nuevo orden de la estantería, no sé, aquí lo tengo. Vale, y es que además una cosa para poder decir que sí que existiesen los cerebros de hombre y de mujer implicaría que tú al coger un cerebro cualquiera podrías decir si es de hombre o de mujer. Por ejemplo, eso puedes hacerlo con una cadera, ¿no? Entonces tú puedes ver una cadera de un esqueleto y puedes determinar si es de hombre o de mujer, porque la forma de la cadera de la mujer es diferente. Vale. Bueno, a la del hombre o la del hombre es diferente a la de la mujer, ¿no? Que ese modelo androcéntrico. Bueno, entonces, pero en este caso, cuando tú ves un cerebro sin cuerpo y sin nada más, no puedes determinar si es de hombre o de mujer. Porque tú puedes hacer una aproximación, pero eso no significa que tenga por qué ajustarse. Y no sería demostrativo de nada. Y por tanto, este hecho de que tú no puedas decir si es de hombre o de mujer, explica eso, ¿no? Que como los datos están tan diferenciados, aunque tú puedas tener dos medias que en principio parecen diferentes, los datos ya os digo que es una desviación enorme y por tanto tú no puedes coger un cerebro y decir de qué es. Vale, esto es muy importante porque si no, como teníamos dos medias que son diferentes, ¿no? En lo que se supone que es un cerebro de hombre y un cerebro de mujer, ¿no? Los más prototípicos, podríamos ver que podrían llegar a tener determinadas características comunes, que ya os digo que no se encuentran en todas en las personas, ¿no? Y que la desviación es muy grande. Pero incluso estos datos, ¿no? Estos pequeños signos que podríamos encontrar que podrían ser más parecidos entre los cerebros de mujeres o más parecidos entre los cerebros de hombres, lo que se explica científicamente es que esto se debe a la plasticidad neuronal, es decir, a las modificaciones que se dan en el cerebro desde que nacemos por el aprendizaje que hacemos, es decir, que estas modificaciones se hacen por cómo nos educan. Así que, una vez más, siempre vamos a lo que es la socialización, es decir, cómo nos educan es lo que influye realmente en esas pequeñas diferencias que ni siquiera son tan grandes como para poder decir que todas las mujeres tengan el cerebro de una manera y que todos los hombres lo tengan de otro. Así que no. La maternidad, los cuidados, las tareas de la casa, la limpieza, la organización, la carga mental, no tienen nada que ver con el cerebro de una mujer, lo que es puramente biológico. Y yo qué sé, la visión espacial, leer los mapas, el deporte y las conductas de riesgo y violencia, ¿vale? Llegando a los estereotipos más estereotipados, ¿no? No tienen nada que ver con el cerebro de los hombres.
lo que es más puramente biológico, sino a cómo socializamos y eso puede llegar a afectar, ¿no?, en la plasticidad neuronal, pero no viene ya intrínseco cuando nacemos. Y vamos entonces al tema de si alguien puede tener un cerebro de un sexo y el cuerpo de otro sexo. Bueno, ya hemos visto que no se tienen cerebros de un sexo, ¿no? Pero es que además todo lo que somos físicamente, ¿no? Es decir, cómo tengo yo las manos, los brazos, el páncreas, yo qué sé, cada cuánto me resfrío, todo lo que implica nuestra corporidad es fruto de, bueno, son proteínas, ¿vale? Es decir, que todo al final es el ADN, que eso se transcribe, ¿vale? No me quiero meter tampoco muy a fondo, pero vamos, eso se transcribe, se convierte en ARN, eso se traduce a proteínas y las proteínas van ocupando su lugar o, ¿no?, en lo que sí son estructurales o tienen funciones concretas como por ejemplo las enzimas para digerir comida, para lo que sea, ¿vale? Entonces todo tiene una función concreta, pero todo viene del ADN, no hay nada que no esté escrito ahí, ¿vale? Es como, digamos, como el libro de instrucciones o el plano en el que se basan para hacer todo el edificio, ¿vale? Por tanto, no podría existir en ningún caso, es decir, yo no puedo tener un páncreas que no se corresponde a lo que en mis genes dice que va a ser mi páncreas. Es absolutamente imposible porque no sé, es decir, porque cuando se ha construido mi cuerpo no se ha utilizado una información externa que no se tiene en ese momento en mi cuerpo. Por tanto, yo nunca podría tener una parte de mi cuerpo que no se corresponde a cómo mis genes son. Por eso tú nunca vas a poder, jamás, de los jamases, vas a poder tener una parte de tu cuerpo que no corresponde con el resto del cuerpo. Entonces, la expresión de la sexualidad, de la sexualidad, del sexo, ¿no? Corresponde a, concretamente a, si tienes o no un gen que se llama SRY, ¿vale? SRY, que es el gen que implica que se convierta en macho. Entonces, en principio, somos hembras, y si existe este gen, que está en el cromosoma Y, el Y, entonces ya pasaría a ser un macho. Y por tanto, todo el resto de la diferenciación celular que se va a dar, todos los caracteres sexuales secundarios, todo lo que va a ocurrir en nuestro organismo, la propia formación de los genitales, etc., todo depende de nuestro ADN. Y la formación de nuestro cerebro también. Así que no puede darse de forma diferente, ni de forma contraria. Bueno, espero que haya quedado claro. Lo siento que esta vez me he metido un poquito más en un terreno como más biológico, pero bueno, al final cada uno tira para lo suyo, ¿no? Y bueno, espero que os haya gustado. Ya sabéis que estamos trabajando para mejorar, así que aprovechad y aportaros vuestro granito de arena.